Bien, pues estamos en esta temporada de Cuaresma con estos diálogos que venimos haciendo desde el 22 de septiembre del 2023 y contentos de darle continuidad a este espacio, un espacio para dialogar, para poder compartir también nuestras propias reflexiones a partir de nuestras propias vivencias, contextos, lo que vivimos como comunidad también y encaminado sobre todo con la reflexión que comparte todas las semanas David. Entonces, en esta ocasión no va a estar David en vivo, pero ha dejado grabada la participación que él propone para poder abrir este espacio de diálogo, así que pues vamos a empezar con eso. Voy a compartir la pantalla, por favor, si algo no se escucha bien, si algo no se ve bien, háganmelo saber, porque no soy muy ducho en esto, pero intentaremos que todo salga lo mejor posible, así que pues vamos a escuchar lo que David nos propone. Debido a que me pusieron una... Hola a todos y todas, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Hoy estoy haciendo la grabación debido a que me pusieron una actividad a la misma hora que los diálogos, pero a ver si al ratito puedo unirme al grupo. Pero bueno, queremos seguir reflexionando sobre estos temas de Cuaresma, reflexionando sobre los eventos de la última semana de Jesús. Entonces, hoy el tema que escogí tiene que ver con la última cena, ¿no? Una última cena para recordar. Y hoy quisiera hacer algo un poco diferente, tratar de meternos un poco en la cabeza o el pensamiento de Jesús en sus últimos días y horas. En las semanas pasadas hemos hablado de cómo llegó a la ciudad de Jerusalén, la forma en que entró al templo para hacer un acto de protesta, es lo que vimos el viernes pasado, sacando a los que vendían y compraban y tirando las mesas de los que cambiaban el dinero. Y bueno, sabemos que durante esa semana Jesús estuvo algunos días más en el templo enseñando y haciendo algunas otras actividades. Dicen que las autoridades estaban enviando a gente para tratar de atraparlo, ¿no? Con algunas preguntas, retándolo un poco. Pero Jesús siguió enseñando y haciendo lo que él quería hacer normal, ¿no? Pero dice que las autoridades ya lo quieren silenciar, ya lo buscan para matarlo, ¿no? Y Jesús sabe esto, sabe cuáles son las intenciones de las autoridades, que van a buscar la forma de acabar con él. Inclusive sabía esto antes de ir a Jerusalén, como habíamos visto hace 15 días, ¿no? Pero a pesar de eso, había ido a Jerusalén con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y vimos por qué tomó esa decisión, ¿no? Que no podía simplemente pues seguir como metido en Galilea y viajando de un lugar a otro y todo esto, si quería cumplir, lograr con su objetivo, ¿no? Que era echar las bases para esta comunidad alternativa que había estado buscando establecer, ¿no? Y vio que pues si esta comunidad va a ser realidad, tengo que seguir en este camino, cueste lo que cueste, aunque me cueste la vida, y no podía echarse para atrás, porque si renunciaba a esa tarea, pues esa comunidad nunca iba a hacerse realidad. Entonces Jesús se da cuenta de que pues la única forma en que va a lograr sus objetivos es estando dispuesto a dar su vida, ¿no? Entonces Jesús sabe que su fin está cerca, ¿no? Según Mateo 26, que es uno de los últimos capítulos del Evangelio, ¿no? Que narra las últimas horas de Jesús. Él dice que faltan 2 días, les dice a sus discípulos, faltan 2 días para celebrar la Pascua y les advierte, pues, el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. ¿Cómo sabe esto Jesús? Pues no podemos saber, posiblemente tenía algún conocido, ¿no? Ahí que estaba muy allegado al sumo sacerdote y los del concilio que sabían sus intenciones, ¿no? Lo que querían hacer con él,
pero también de alguna forma pues se da cuenta de que su discípulo Judas había hecho arreglos para entregarlo a las autoridades, ¿no? Entonces, pues Jesús sabe lo que va a pasar. Y sabe que sus últimas horas están muy cerca, ¿no? Ahora, si había ido a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos, pues la forma que se celebraba la Pascua era a través de una cena, ¿no? Entonces, sin duda, desde un principio tenía la intención de hacer una cena con ellos, pero al mismo tiempo Jesús se da cuenta de que esta cena va a ser como su última oportunidad para estar junto con sus discípulos, ¿no? Aunque ellos todavía no sospechan eso, ellos no entienden lo que va a pasar, aunque Jesús les ha dicho, pues no les entra por la cabeza pues, lo que iba a pasar en unas cuantas horas, ¿no? Entonces aquí es cuando quisiera entrar un poco en qué está pensando Jesús antes de esta cena, ¿no? Al darse cuenta de que son sus últimas horas, sus últimos minutos que va a tener con sus discípulos, sin duda se pone a pensar, pues, ¿cómo quería aprovechar estos últimos momentos? ¿Qué les va a decir? ¿No? ¿Cuáles van a ser como sus últimas palabras? ¿Qué les va a tratar de comunicar antes de que muera? ¿No? ¿Cuáles serán como sus instrucciones o indicaciones finales? ¿No? En un sentido, pues se sabe que va a ser como su despedida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a despedir de ellos? ¿Qué les va a dejar? ¿No? Entonces, todo esto sin duda lo estaba pensando Jesús en su cabeza. Y aunque no podemos, pues obviamente entrar en su cabeza, pues podemos imaginarnos que él está pensando en todo esto, pero a partir del proyecto, ¿no? O sea, lo que le importaba a Jesús era el proyecto para el que había venido trabajando, ¿no? Y este proyecto que hemos visto es esta como comunidad alternativa, ¿no? De la que hemos hablado tantas veces en estos diálogos los viernes, ¿no? Esa comunidad en la que todos y todos estarían comprometidos y comprometidas con los mismos valores de Jesús, con su misma visión, esta comunidad solidaria en la que todos y todas vivirían como uno solo, ¿no? Amándose, apoyándose, trabajando y luchando juntos a favor del reino de Dios que Jesús había estado proclamando. Pero aunque en un sentido esta sería como una sola comunidad, ¿no? Su comunidad de seguidores y seguidoras, en otro sentido no serían una sola, porque esa comunidad llegaría a existir en muchos lugares diferentes. Esa era la visión de Jesús, ¿no? Que se fuera extendiendo por todas partes, tanto en Galilea, donde había estado, en Jerusalén, en Judea, que es el área alrededor de Jerusalén, en Samaria, otra parte ahí de Palestina, pero también muchos otros lugares, ¿no? Inclusive, según los evangelios de Mateo y Marcos, Jesús les había dicho a sus discípulos que el evangelio que él había predicado debía ser proclamado a todas las naciones y en todo el mundo, ¿no? Entonces, desde un principio, Jesús está pensando que lo que él ha hecho no es solo para unas cuantas personas en Galilea o Jerusalén, sino es algo que esta comunidad alternativa se va a extender por todas partes. Ese es su plan, ¿no? Por todas las naciones, ¿no? Es una visión enorme, ¿no? Increíble, ¿no? Que ya estuviera pensando en esos términos, ¿no? Entonces, Jesús tiene en mente esto de establecer a través de sus discípulos esta comunidad de comunidades, ¿no? Una comunidad sola en un sentido, pero de comunidades esparcidas por todas partes, formadas no solo por judíos, sino también por personas de otros pueblos, otras naciones alrededor del mundo. Pero esto obviamente iba a suceder después de su muerte, cuando él ya no estuviera presente, de la misma manera en que había estado con los miembros de su comunidad, con sus discípulos y sus seguidoras y seguidores hasta ese momento, ¿no? Entonces, si esa comunidad de comunidades se iba a dar y Jesús no estaría presente físicamente para seguir dirigiendo y guiando esa comunidad, pues ¿quiénes iban a hacer que esa comunidad se fuera extendiendo por todas partes?
pues obviamente sus discípulos, ¿no? Y al hablar de los discípulos, bueno, luego pensamos en los 12, pero hay que recordar que Jesús tenía otros discípulos también. En otros pasajes se habla de 70 discípulos de Jesús, y también hay que recordar que muchos de sus discípulos eran no solo varones, sino mujeres, ¿no? Que según el relato también lo habían acompañado a Jerusalén, ¿no? Entonces, todos estos discípulos tendrían la tarea de seguir llevando a cabo el proyecto de Jesús. Pues si no lo hacían ellos, pues ¿quién más, no? Entonces, si ese proyecto se iba a cumplir, Jesús debía estar reflexionando antes de la cena y tal vez durante como al inicio de la cena, pues ¿qué le faltaba todavía para preparar a sus discípulos para lo que iban a hacer después, para seguir llevando a cabo ese proyecto después de su muerte, ¿no? Sin duda sabía que su muerte les iba a pegar muy fuerte, ¿no? Se iban a sentir muy solos sin él. Según los evangelios, cuando Jesús les repite que esa misma noche lo va a traicionar uno de sus discípulos, pues ellos todavía no saben de qué está hablando, ¿no? O sea, todo va a ser como una sorpresa total para ellos lo que va a ocurrir. Entonces Jesús está pensando, pues, ¿cómo prepararles para lo que va a seguir? Y cómo podrá animarlos a seguir adelante con ese proyecto, a no desanimarse frente a su muerte, ¿no? A no sentirse solos y abandonados frente a su ausencia. Pero eso no es lo único que le preocupa a Jesús. También hay que recordar la naturaleza del proyecto de Jesús, ¿no? Este proyecto tiene que ver con el amor, la comunión, el compromiso con la verdad y la justicia, la solidaridad, el compañerismo, el trabajo compartido, el apoyo mutuo, la entrega por los demás dentro de la comunidad. O sea, no solamente es como preservar una comunidad, sino una comunidad de esta naturaleza, ¿no? Que esa comunidad siga adelante con todos los mismos valores, con la misma visión de Jesús, y sobre todo con este énfasis en ese amor, esa entrega, esa dedicación y compromiso, ¿no? Entonces, sin duda Jesús está pensando, pues, ¿qué puede hacer en estas últimas horas y momentos para tratar de asegurar que se dé esa clase de comunidad entre sus seguidores y seguidoras, ¿no? Bueno, entonces vamos a la última cena, ¿no? Tenemos dos versiones de la última cena, la del Evangelio de Juan y la de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y son bastante diferentes entre sí, no es fácil reconciliarlos. Pero empezamos primero con el Evangelio de Juan, ¿no? Según este evangelio, pues hacen la comida, y cuando apenas habían terminado de comer, Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, se ciña una toalla, se ciñó una toalla alrededor de su cintura, echa agua en una vasija y se pone a lavarles los pies a todos sus discípulos, uno por uno, y a secárselos con la toalla. Y bueno, nos podemos imaginar, y Juan nos dice la reacción de los discípulos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que su maestro, que Jesús, ¿no? Que él hiciera eso, ponerse a lavarle los pies? Eso de lavar los pies era el trabajo más despreciado, más denigrante que existía. Era una tarea que se dejaba para el siervo más bajo de la casa, ¿no? Y por eso en un principio Pedro se molesta, dice, no, jamás yo te voy a dejar que me laves a mí los pies. Y Jesús le dice, no, pues si no me dejas lavarte los pies, no podrás tener parte conmigo, ¿no? Entonces Jesús insiste, y luego al terminar de lavarles los pies les dice, ¿entienden ustedes lo que yo les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque eso es lo que soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado un ejemplo, dice Jesús, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún siervo es más que su señor, y que ningún enviado, que es la misma palabra que apóstol, es más que el que lo envía.
porque apóstol viene de enviado, ¿no? Si entienden ustedes estas cosas, les dice Jesús, y las ponen en práctica, serán dichosos, ¿no? Y unos minutos después, también les agrega, les dice otra cosa, ¿no? Les dice, yo les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que ustedes son mis discípulos, ¿no? Ahora, de todo lo que Jesús les podía haber dicho a sus discípulos en estos últimos momentos con ellos, de todo lo que les podía haber explicado o comunicado, esto es lo que elige hacer, lavarles los pies. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿No? ¿Y qué tiene que ver con su muerte? Yo creo que Jesús sabe que si se va a hacer realidad esta comunidad alternativa que ha ido buscando, y si esa comunidad va a tener las características que Él quiere que tenga, hay una característica en particular que esa comunidad necesita tener, ¿no? Lo que más hace falta no es que los miembros de esa comunidad sean muy inteligentes o muy capaces o que sean muy trabajadores y dedicados o que conozcan muy bien las palabras de Jesús y las sagradas escrituras. Sin duda todas esas cosas son importantes, pero no son lo más importante. Jesús sabe que lo más importante es que tengan la mentalidad de lavarse los pies los unos a los otros. Si tienen esa mentalidad, esa comunidad alternativa con lo que Jesús siempre había soñado se hará realidad. Pero si no tienen esa mentalidad, esa comunidad no va a llegar a existir, ¿sí? Obviamente, cuando Jesús les dice a sus discípulos que deben lavarse los pies los unos a los otros, eso no debe entenderse solo en un sentido literal, sino sobre todo en un sentido figurado, ¿no? Eso no significa que no debe entenderse también en un sentido literal, ¿no? Hay muchas iglesias en las que se hace el lavado de los pies cada año, también en un sentido literal, se ponen a lavarse los pies los unos a los otros, ¿no? Y yo he hecho eso algunas veces y sí es una experiencia que le impacta a uno, ¿no? Si ustedes no lo han hecho, se lo recomiendo, ¿no? Pero la intención de Jesús no era solamente que sus discípulos y sus seguidores y seguidoras se lavaran los pies en un sentido literal, sino que les quería decir mucho más que eso, ¿no? Lo que quiere ver en ellos es el espíritu de entregarse por completo a los demás, ¿no? En amor, que todos estuvieran dispuestos a darlo todo, a humillarse, a ensuciarse inclusive si fuera necesario y dedicarse por completo a servir a los demás, cueste lo que cueste, ¿no? Por eso decía yo que eso de lavarse los pies se trata de una mentalidad, o sea, una forma de pensar, actuar y vivir, ¿no? ¿Cómo será una comunidad en la que todos tengan esa mentalidad, donde todos están dispuestos a lavarse los pies los unos a los otros? ¿Cómo se relacionarán entre sí los miembros de esa comunidad? ¿Habrá divisiones? ¿Acaso se van a pelear por ver quiénes lavan los pies primero de los demás, no? A mí me toca primero, o por ver quién alcanza a lavar más pies, ¿no? O quién lo hace mejor. No, o sea, ese no sería el espíritu de lavar los pies a los demás, ¿no? ¿O acaso habrá como jerarquías, ¿no? Algunos que se sienten más importantes que los demás y superiores a ellos. ¿Acaso en una comunidad donde todos tienen esa mentalidad de lavarse los pies los unos a los otros, acaso habrá luchas por el poder o por el dominio o por ser el primero, el más elevado? Por supuesto que no. No, más bien, ¿qué es lo que habrá? Humildad, servicio, entrega, ¿no? Preocupación los unos por los otros, solidaridad, un amor hasta las últimas consecuencias. Todos estarán dispuestos a hacer cualquier cosa
por los demás, a darlo todo, a entregarse por completo por el bien de sus hermanos y hermanas. No habrá frialdad entre los miembros de esta clase de comunidad, no habrá indiferencia, no habrá egoísmos o intereses individuales o pretensiones por el poder y el privilegio que terminarán dividiendo a todos. Al contrario, ¿no? Cada miembro de esa comunidad será una persona de sumo valor, ¿no? Por pequeño e insignificante que parezca. Todos pensarán en los demás, ¿no? En esta comunidad donde todos estén dispuestos a lavarse los pies los unos a los otros, nadie será olvidado, nadie será marginado o excluido, ¿no? Cuando todos están dispuestos a lavarse los pies los unos a los otros, no habrá alguna ofensa por la cual no se pida perdón de una manera genuina y sincera, ni tampoco habrá nadie que le niegue el perdón a otra persona, ¿no? Mucho menos habrá en esa comunidad rencores, celos, envidias, mentiras, imposiciones o inconformidad, precisamente porque todos tendrán la misma mentalidad de lavar los pies de los demás y dejar también que los demás les laven a ellos y ellas sus pies, ¿no? Entonces, esa es la clase de comunidad que Jesús quiere formar y dejar establecida, ¿no? Esa tiene que ser su característica principal, y por eso, en sus últimas horas, en la última oportunidad que tiene de estar con sus discípulos, de todas las cosas que Jesús pudo haberles dicho, explicado, Jesús a sus discípulos decide más bien hacer esto: lavarles los pies y decirles que solo pueden tener parte con él si también les lavan los pies los unos a los otros y dejan que los demás también les laven los pies, ¿no? Bueno, si ahora vamos al relato de los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús también hace otra cosa, ¿no? En esta cena, sin duda que había pensado muy bien de antemano, ¿no? Lo que iba a hacer. Hay que recordar que la cena pascual no era una cena como común y corriente, sino que era diferente, era una especie como de rito, ¿no? Durante la cena se iba como recitando la historia del Éxodo, se comen, por ejemplo, hierbas amargas para recordar lo amargo que había sido su tiempo en Egipto como esclavos de los egipcios. Se recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto, su paso por el Mar Rojo, su salvación del faraón y su ejército. O sea, en diferentes momentos, al estar como comiendo de los diferentes alimentos que se preparaban y todo esto, se recitan como ciertas palabras. Y también hay momentos que se pasa alrededor comida, se pasa el pan. En ese tiempo se usaba como un pan grande, ¿no? Y cada quien como partía un pedacito del pan, ¿no? No se cortaba de antemano con un cuchillo, sino que cada quien se rompía un pedazo. Y también se pasaba una copa con vino, ¿no? Y se compartía entonces la copa entre todos en esta comida, en esta cena pascual, ¿no? Y hasta la fecha, si ustedes conocen cómo celebran los judíos la Pascua, pues así siguen practicando esto. De hecho, pasan 4 veces la copa entre sí. Lucas inclusive menciona que 2 de las veces que pasaron la copa, ¿no? Mientras Mateo y Marcos nada más mencionan 1. Pero entonces, bueno, Jesús está como siguiendo probablemente la cena pascual, digamos, la liturgia tradicional con sus discípulos, pero de repente hace algo nuevo, ¿no? Al pasar el pan, en lugar de recitar las palabras tradicionales que se usaban en el rito judío, Jesús más bien les dice a sus discípulos: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que es dado por ustedes. Y después, al pasar la copa, una de esas veces que tocó pasar la copa, en lugar de decir las palabras tradicionales que se decían en la cena pascual, también les dice algo diferente. Beban todos de ella. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
San Lucas y San Pablo manejan una versión un poco diferente. Según ellos, Jesús dice, tomen y beban. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes, pero agrega esto, hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Ahora, ¿por qué? Nuevamente la misma pregunta que con el Evangelio de Juan. ¿Por qué de repente hace esto Jesús? ¿No? ¿Acaso quiere instituir como un rito o ceremonia mágica que deben hacer como de ahí en adelante sus discípulos, ¿no? Que les va a asegurar que el perdón de los pecados y que van a aplacar la ira de Dios cada vez que comen y beban, o que les va a como transmitir de una forma como misteriosa, no sé, alguna sustancia divina que es su cuerpo y su sangre o algo así? Creo que, bueno, esa no es la intención de Jesús, ¿no? Para entender cuál es su intención hay que recordar, Jesús no quiere morir. Él no quiere dejar solos a sus discípulos ni apartarse de ellos, ¿no? Quisiera vivir, quisiera seguir con ellos, ¿no? Pero la única forma en que va a lograr sus propósitos, dadas las circunstancias que se han ido dando, es muriendo, ¿no? O sea, dando su vida. Entonces, no quiere morir, pero por otra parte sabe pues que es la única forma que va a lograr sus propósitos, ¿no? Pero lo que quiere es seguirse dando a sus discípulos, como lo ha hecho todo el tiempo de su ministerio, ¿no? Viviendo para ellos, dándoles su tiempo, su atención, dándoles todo lo mejor de sí mismo, dándoles su misma vida, sobre todo dándoles todo su amor. Entonces, esto es lo que quiere Jesús, seguirse dando a ellos, pero ahora va a tener que separarse de ellos y ya no va a poder continuar entre ellos para seguirse dando a ellos como lo ha hecho hasta ese momento. Pero no es solo darse a ellos, sino también por ellos, ¿no? Trabajando a favor de ellos, por su bienestar, ¿no? Pidiéndole a Dios por ellos, trabajando a favor de esta comunidad alternativa de la cual forman parte, ¿no? Y si no puede, si a partir de su muerte ya no va a poder hacer estas cosas en persona, quiere dejar un rito que le va a permitir seguir como comunicándose con sus discípulos. O sea, no de una forma mágica o misteriosa, sino seguir haciéndoles sentir su presencia y su compromiso entre ellos, ¿no? Y al mismo tiempo quiere formar en ellos nuevamente, igual como vimos en Juan, la misma mentalidad, ¿no? Que cada uno de sus discípulos tenga esa misma mentalidad de darse a los demás por completo, igual que él lo ha hecho, ¿no? Dando lo mejor de sí, dándole su apoyo, su solidaridad y su hermano, preocupándose por los demás dentro de esa comunidad, pidiéndole a Dios por ellos y por ellas, que Dios les bendiga. O sea, que todos los miembros de su comunidad sigan entregando su vida por sus hermanos y hermanas dentro de la comunidad y también por otras personas fuera de la comunidad. O sea, ese mismo espíritu de entrega, de amor, de solidaridad y compromiso que ha habido en Jesús, Él quiere ver ese mismo espíritu en cada uno de sus discípulos y seguidores, no solo los que están ahí reunidos, sino a perpetuidad, ¿no? O sea, todos los que después vayan a llegar a formar parte de esta comunidad, ¿no? Y así hay que entender su alusión al nuevo pacto, ¿no? Es un nuevo pacto, un pacto con Él y con este Dios de amor y entrega que Él representa, que ha proclamado a través de todo su ministerio, pero también un pacto entre ellos, ¿no? Entre todos sus seguidores, entre cada hermano y hermana que formará parte de esa comunidad. ¿Y cómo será este pacto, no? Es el pacto donde todos y todas se dirán unos a otros, yo estoy contigo, ¿no? En las buenas y en las malas soy tu hermana, soy tu hermano. Jamás te voy a dejar solo. Jamás dejaré de amarte y apoyarte igual como Jesús jamás dejó de amarnos y apoyarnos a todos nosotros, ¿no? Es un pacto de sangre, ¿no? Porque está sellado con la sangre de Jesús, esa sangre que representa la entrega total de la vida de uno, sangre que representa la disposición a darlo
todo por los demás, ¿no? Y por eso dice Jesús, este es el nuevo pacto en mi sangre, o esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿no? Y cuando relaciona esa sangre con el perdón de los pecados, la idea no es de que esa sangre va a aplacar la ira de Dios, ¿no? Sino más bien que a través de esa sangre va a hacerse realidad esta comunidad alternativa donde habrá perdón y aceptación para todos los que viven como parte de este nuevo pacto, ¿no? Y donde habrá también apoyo y solidaridad y amor entre todos y todas, ¿no? Y por eso Jesús también habla de dar su cuerpo, ¿no? Ese cuerpo representa la totalidad de su ser, ¿no? Dar su cuerpo es darse por completo a sus discípulos, también darse por completo por sus discípulos, ¿no? Después de su muerte no va a ser coincidencia que se comienza a hablar de esa comunidad como el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque eso es lo que es la comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús, un cuerpo, como dice San Pablo, ¿no? En el que cada parte del cuerpo se preocupa por los demás, donde no hay superior o inferior, donde todos se apoyan mutuamente y todos se preocupan unos por otros, donde todos están unidos por completo, ¿no? Entregándose unos a otros, trabajando juntos, ¿no? Eso es lo que Jesús quiere que todos sus discípulos recuerden. Y por eso hagan esto en memoria de mí. En memoria no significa simplemente como recordarlo o recordar que murió, más bien significa recordar su amor, su entrega, su dedicación, el hecho de que lo dio todo para formar esta comunidad en la que todos van a formar parte, ¿no? Dio su vida completa por los miembros de esta comunidad para que ellos y ellas también se dieran de la misma manera por sus hermanos y hermanas como miembros del mismo cuerpo. Y es por todo esto entonces que Jesús decide tomar el pan y la copa durante la cena y resignificarlos, ¿no? Darles como otro significado con las palabras que les dijo a sus discípulos de que este pan es mi cuerpo, ¿no? Y esta copa es la sangre del nuevo pacto, o el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Y por eso también les manda seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no solo en ese momento, sino de ahí en adelante, cada vez que comen juntos, ¿no? Que deben hacer con regularidad, ¿no? Y les dice también, pues no simplemente es comer y beber juntos, sino cada vez que comen y beben juntos, recuerden ese amor, esa entrega, ¿no? Que la forma en que Jesús los amó, dice Juan en el capítulo 13, al principio de su relato de la cena, dice, y Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin, ¿no? Hasta su último respiro, hasta el último momento. O sea, eso es lo que deben recordar, ¿no? Cuando comen y beben su cuerpo y su sangre. Entonces, esto es lo que tiene que ser la cena del Señor también para nosotros, ¿no? Cuando tú comes ese pan, estás diciendo, yo como de este pan porque yo estoy comprometido con Jesús y con cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes que están también comiendo del mismo pan, también con todos los que no están presentes que comen ese pan en otras partes, ¿no? Que también se identifican con este cuerpo de Cristo, ¿no? Yo me identifico no solo con Jesús, sino con esa entrega, ¿no? Su entrega total, su dedicación, su espíritu de amor y su solidaridad, el espíritu de perdón y justicia, todo lo que Jesús representa, como dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, la mentalidad, la misma forma de pensar y vivir y actuar. Entonces, así como Jesús se dio a sí mismo a los demás, y por los demás, cuando comemos este pan y bebemos de esta copa, es como decir, yo también me comprometo a vivir de esa forma, a vivir dentro de este nuevo pacto con Jesús y con mis hermanos y hermanas en fe, a darme a mí mismo, a los demás y por los demás en amor. En 1 Corintios, Pablo dice que cuando comulgamos, cada uno debe examinarse
antes de comer y beber. Y a veces eso se ha entendido como, para mí, de una forma un poco equivocada, como simplemente reflexionar mis pecados o algo así. Pero en realidad lo que para mí Pablo quiere decir es que examinarse es preguntarme, ¿en verdad estoy comprometido con Jesús? En verdad estoy comprometido con estos hermanos y hermanas que están aquí reunidos conmigo y también con todos mis hermanos y hermanas en la fe en otras partes del mundo, ¿no? Que son sin número, ¿no? En verdad me identifico plenamente con todo lo que representa Jesús, lo que representa su cuerpo y su sangre. En verdad me identifico con este nuevo pacto, con esta comunidad alternativa, con mis hermanos y hermanas en la fe, con cada persona que está a mi alrededor, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice, examínese cada uno, lo que quiere decir es que antes de comulgar, cada uno de nosotros debe hacerse esa clase de preguntas, ¿no? Realmente, si voy a comer de este pan y beber de esta copa, realmente estoy comprometido con todo lo que esto significa y todo lo que Jesús quiso que significara desde un principio, ¿no? Y entonces cuando como de ese pan y bebo de esa copa, es recordar, sí, me estoy comprometiendo al comer y beber, ¿no? Bueno, en este ciclo de diálogos, ya para terminar, ¿no? Durante la cuaresma, estamos preguntándonos, ¿cuál es la iglesia que debe morir? Y yo recalcaría esto, ¿no? La iglesia que debe morir es la iglesia que no tiene la mentalidad de lavar pies. Es la iglesia donde no hay ese mismo espíritu de entrega de Jesús, ese mismo compromiso con todo lo que Él representa, ¿no? La iglesia que no es un verdadero cuerpo en el que todos se preocupan unos por otros, donde todos se perdonan, donde todos se aman y se apoyan, donde no haya luchas por el poder o divisiones o indiferencia o frialdad o apatía. La iglesia que tiene que morir es la iglesia que no es esa comunidad alternativa con la que soñó Jesús y por la cual Él trabajó sin cesar y finalmente dio su vida. Esa es la iglesia que tiene que morir, ¿no? Y entonces, en sus últimos momentos con sus discípulos en la cena, esto es lo que quiere Jesús, recalcarles una vez más a través de estos actos, ¿no? Lo que en verdad es lo más importante, esa mentalidad, ese espíritu de amor y entrega. Entonces aprovecha esta última oportunidad de estar con ellos para compartir una vez más la visión de esa comunidad y ese cuerpo y ese nuevo pacto que él había venido a establecer y dejar bien plasmada entre ellos esa visión. Y para terminar, obviamente, pues la pregunta que nos queda a nosotros, ¿no? ¿Somos nosotros hoy día esa comunidad? ¿Somos nosotros esa comunidad? Nosotros que leemos estos textos y que celebramos la cena del Señor, somos esa comunidad. Bueno, los dejo con esto. Gracias por escucharme y a ver si al ratito puedo unirme otra vez con ustedes, pero paso otra vez la palabra a Miguel Ángel, que nos va a seguir dirigiendo en la reflexión. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, pues gracias a David por eso que nos comparte, seguramente se va a sumar en un ratito. Estoy viendo que habemos bastantes en la pantalla y como el destino siempre juega en contra de uno, normalmente en esta parte nos dividimos en grupos. Como yo no quiero decir que nunca he hecho lo de la división en grupos en Zoom y tengo miedo de regarla y sacar a todos de la reunión, lo que voy a decir es que como en las últimas ocasiones, la propuesta es que nos quedemos aquí todos y todas y podamos ir compartiendo, solo para no quemarme y no decir que no sé hacer como lo de los grupos. Entonces, bueno, escuchamos ya lo que nos compartió David. Yo quiero comentar muy brevemente, quizá para abrir un poquito el espacio. No tenemos reacciones en esta ocasión, justamente porque es un poco atípica este viernes de diálogo, ¿no? Pero sí quería comentar algunas cosas, como por ejemplo, algo que ha sido como se ha ido repitiendo a lo largo
desde que empezamos los diálogos, desde el 22 de septiembre, ¿no? Que son estas sí y estos no, ¿no? Entonces, esta parte del servicio que comparte David, de esta comunidad dispuesta a servir, a darse, también es una comunidad que dice sí al servicio, ¿no? No a servirse de los demás. La otra cosa que quería mencionar son estas señales de Jesús en la última cena, ¿no? El, el, Cuando David hablaba de esta parte donde él dice, les doy un nuevo mandamiento, yo siempre he dicho, no es un nuevo mandamiento, es como algo que se ha ido repitiendo durante toda la Biblia, ¿no? El ama a Dios y ama a tu prójimo está presente desde el Génesis. Lo que pasa es que se va como olvidando. Cada cierto tiempo hay que recordar lo que Jesús también decía en una parte del Evangelio, que es esto de amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se resume toda la ley y los profetas, ¿no? Lo que hace Jesús en la última cena de alguna manera, es recoger toda la enseñanza que quiere compartir con sus discípulos. Yo creo ya de una manera un poco apresurada también, ¿no? Por el tiempo que tiene y, y concentrarlo en esa parte, esas dos partes de el lavar los pies como un acto de servicio, no de purificación, sino de servicio, y también el darse él mismo, ¿no? A ellos. Esas dos, es ahí donde Jesús resume de alguna manera este gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y en el Evangelio él dice incluso, este es el otro mandamiento y los dos son igual de importantes, ¿no? Entonces, y en el Evangelio de Juan que David, perdón, toma como referencia para la reflexión, hay una parte muy interesante, hay una parte después de lo que comentó David, donde él habla de este nuevo mandamiento, donde él recalca, si ustedes se aman como yo los he amado, entonces sabrán, el mundo sabrá que son mis discípulos, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante de la enseñanza de Jesús. Y lo he dicho muchas veces aquí en la comunidad, la hermana Marta quizá lo recuerda, que no es cuánto sabemos de Jesús, no es qué tan buenos somos para armar una homilía o para dar una clase de teología, sino dónde se ve que somos discípulos de Jesús o que queremos serlo, en que nos amamos los unos a los otros. Lo menciona en el Evangelio de Juan, ¿no? Ahí es, entonces sabrán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros, como yo los he amado, lavando los pies y dándome por entero. En ese sentido, también en la comunidad como tal, esta comunidad alternativa de la que hemos hablado, cobra un sentido diferente, porque entonces podemos empezar a pensar en esta comunidad alternativa, o lo que hemos llamado comunidad alternativa desde el principio, como el cuerpo de Cristo. ¿No? No es solo una comunidad diferente, no es solo una comunidad que es diferente a las demás y que hace las cosas diferentes. No es ser diferente por ser diferente. Es una comunidad que recoge la enseñanza de Cristo y que se vuelve de alguna manera el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, a veces yo cuando escuchaba a David decía, a veces quedamos pensando como, es una comunidad alternativa, ¿no? Con todos estos valores. Pues no son valores simplemente, es la vida misma, el ministerio de Cristo resumido en una comunidad. Y eso me parece que también, y con esto termino, le da un sentido diferente a la comunión, ¿no? Que la palabra comunión también a veces dentro de nuestras iglesias se ha desgastado tanto que se resume a ese momento de tomar la hostia o el pan y tomar el vino o el jugo, pero va mucho más allá, es este compromiso del que habla David, ¿no? Ese, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el decir sí a todo lo que Jesús dice sí y el decir no a todo lo que Jesús rechaza por ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces es una unión con Cristo, pero también una unión con la comunidad. Y es comunión, pero también es reflexión y compromiso, ¿no? Entonces, para mí es como ir viendo cómo Jesús va de la enseñanza a la práctica, a la reflexión y entonces a dejar sentadas las bases para que esa comunidad que surge de su movimiento, de su ministerio, sea realmente una comunidad que represente el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, eso estaba pensando y yo lo dejo ahí nada más un poco como reflexión de parte mía. Y pues estamos listos para escucharnos todos y todas. Si alguien quiere compartir algo también de lo que le deja esta reflexión, esta provocación que nos comparte David,
pueden levantar la mano físicamente o en a través del emoji ese y adelante. Entonces, sí, Pastor Jaime, adelante. Bien, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Ok. Yo creo que me encanta el tema es interesante y yo creo que hay varios elementos importantes. Primero, no olvidemos que en este momento de la vida de Jesús hay miedo, hay temor, huele a muerte, ¿verdad? Y esa entonces, y creo que Jesús realmente, con cada gesto y especialmente la cena y los gestos que ahí ocurren, no es nada más que dejar, bueno, me voy a atrever a decir, quizás Jesús no está pensando en cómo quiero que me recuerde, pero yo creo que luego la tradición o en la vida de la comunidad primitiva, el recordar de qué manera Jesús me agarró los pies, de qué manera me los lavó, de qué manera me los secó, el gesto que tuvo conmigo, creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Y luego, pensando en la comunidad, ¿verdad? Creo que a veces nosotros en las iglesias, en nuestras comunidades, siempre estamos hablando de crear algo nuevo y de hacer algo nuevo. Y a veces creemos que lo nuevo está fuera de la iglesia y lo vamos a hacer con otra gente. Lo vamos a hacer con otros que no estén maleados, lo vamos a hacer con otros que no tengan mañas, lo vamos a hacer con otros que sean de veras verdaderos discípulos. Y nos lanzamos nosotros a creer que fuera de. Y yo creo que la propuesta de Jesús es al contrario. Jesús hace un esfuerzo realmente por resignificar toda la simbología, por resignificar la liturgia, resignificar los ritos. Y entonces por eso les plantea que ya les ha dicho que los gobernantes se aprovechan de su espacio, pero entre ustedes no va a ser así. Y entonces Jesús está dándole significatividad. No es el Cordero Pascual el que se van a comer o el que se están comiendo en la cena del Pesaj, ¿verdad? De la cena judía, de la Pascua, sino que es Jesús mismo quien se está sacrificando y quien se está presentando delante de ellos. Y está planteándoles, ayudándoles a ellos a que le den sentido a lo que van a hacer. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Tiene una validez, ¿verdad? Entonces yo creo que Jesús, y en línea de lo que decía, qué es lo que debe de morir en la iglesia, o cuál es la iglesia que debe de morir, tenemos nosotros realmente que buscar cómo resignificar, ¿verdad? Cómo darle significatividad realmente a lo que hacemos. Porque al final quizás no es el hecho de que repetimos y hacemos cada año lo mismo, o más de lo mismo, sino realmente eh, cómo le vamos a dar un sentido nuevo, un valor nuevo, una significatividad diferente a cada cosa que hacemos, ¿verdad? Dietrich Bonhoeffer, en un librito que se llama Vida en Comunidad, él plantea, ¿verdad? Que la vida en comunidad son esas pequeñas cosas, esa capacidad por ejemplo, a mí me encanta que habla de el compartir el pan, el acompañar al otro, el confesarse los unos a los otros. Esa es parte de la vida en comunidad. Y a veces a nosotros somos por cultura, bueno, voy a hablar del Salvador, por cultura nosotros los salvadoreños nos guardamos muchas cosas, no las decimos, no las explicamos. Y entonces cuando nos preguntan cómo estás, decimos todo bien, estoy bien, no me pasa nada, pero nuestro rostro y nuestro gesto dicen mil cosas. Dicen, no, hombre, estos andan más arruinados que mandados a hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que Jesús nos está invitando a eso, nos está invitando a resignificar, a darle sentido, a hallarle significatividad a lo que hacemos, ¿verdad? No es el hecho de juntarnos y reunirnos, sino de hallarle sabor a esto. Decimos, bueno, este grupo se junta y se reúne, entonces la pregunta,
¿Qué nos invita? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve a estar aquí en este espacio? ¿Por qué hacemos el espacio? ¿Por qué preguntamos si va a haber? Entonces, algo debe de estar pasando en este pequeño grupo que a cada uno de los que estamos aquí nos dice algo, nos llena, nos anima, nos invita, ¿verdad? Y nos da entonces la posibilidad de decir, hey, qué bueno este grupo. Entonces la pregunta es, ¿y cuando ya no existe este grupo, cuando ya no esté este, qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros va a inventar su propio grupo aparte con otra gente, que no sería malo, o vamos a seguirnos alimentándonos y multiplicándonos. Entonces, yo creo que ese es el gesto. Y cuando Jesús dice lavar los pies a los discípulos, más allá del significado que eso pueda tener culturalmente en la época de Jesús, yo creo que Jesús les demuestra y les dice, ustedes son tan iguales como yo. El discípulo no puede ser más que su maestro y el maestro no es más que que su señor. Así es que yo creo que esos son ese para mí es la significatividad más hermosa que Jesús realmente nos está planteando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dejo ahí mi comentario. Muchas gracias, Pastor Jaime. Y bueno, olvidé darle la bienvenida mientras estaba mm, pasando la participación de David. Se sumaron también Luisa, de allá desde El Salvador también, Viviana e Ivonne. Así que pues bienvenidas. Muchas gracias, Pastor Jaime. Esta última parte me hizo como recordar esta urgencia de Jesús de dejar planteadas varias cosas y aquello que dice Mateo 10 Mateo 11 no me acuerdo, donde Jesús dice, lo que les digo en la oscuridad, digan ustedes a la luz, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde la azotea. David hablaba durante su participación le preocupaba a Jesús lo que iba a pasar cuando él ya no estuviera. Y eso usted lo acaba de mencionar también, ¿no? Cómo estos espacios también se vuelven un semillero más que un espacio para nosotros, nosotras nada más, un espacio que pueda difundirse también, donde si asumimos y si creemos que aquí lo que estamos tratando de hacer es recuperar esta comunidad como cuerpo de Cristo, pues también ver cómo eso que decimos aquí en secreto lo llevamos a la práctica o no literalmente, pero lo gritamos desde la azotea en nuestras acciones diarias, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pastor Jaime. Hermana Marta, por favor, adelante. Entonces, a ver si voy entendiendo bien. Todo eso de la, digamos, reglamentación que se acostumbra, eso es mera distorsión de la, o sea, de que quién puede oficiar la comunión y quién puede recibirlo y que, o sea, el mismo Lutero en su catecismo especificaba eh, cómo tenías uno que prepararse y como, si recuerdo bien, de no hacer eso era como que un máximo pecado. ¿Y por qué tanta discusión entonces de, por ejemplo, el día que no está el pastor, por X razón, nadie más puede ofrecer? O sea, ¿todo eso es invento? Pregunto. Bueno, no sé si alguien quiere tener una reacción. Yo, lo que podría yo decir, y a lo mejor David también más adelante se suma y le guardamos esa preguntita también para que la pueda responder. De lo que nosotros hacemos en el catecismo desde la Iglesia Luterana es encontrar justamente, debería de ser encontrar justamente este sentido del que habla David. Y bueno, no habla David, del que habla Jesús. ¿Qué pasa cuando estamos tomando la comunión? Yo no sé si ustedes bueno, y la otra sí. Obviamente, después de que Jesús no está, hay una serie de reestructuras que para mí también son todo un reto teológico, ¿no? Por ejemplo, no voy a responder específicamente la pregunta, pero hay una parte en el libro de los Hechos que puede ser discutida de muchas formas, pero yo desde mi inocencia a los 18 19 años contrastaba esta parte de los discípulos en el libro de los Hechos diciendo, no es bueno que nos vean servir las mesas a nosotros, busquemos a alguien que lo haga, y Jesús diciendo,
si son mis discípulos, tienen que lavar, no solo servir la mesa, sino lavarse los pies unos a otros, ¿no? Entonces, en la historia también hay muchas formalidades que se vuelven más fuertes que el mismo mandamiento de Jesús. Si todo lo viéramos también desde la perspectiva de amar a Dios y amar al prójimo, muchas de estas cosas cobrarían un sentido diferente. Lutero también decía que era una cuestión de orden, eso sí me recuerdo muy bien, ¿no? Cualquier cristiano bautizado puede realizar un bautismo y impartir la comunión. Después se fueron haciendo dentro de la iglesia luterana toda esta serie de órdenes de solo tal persona lo puede hacer y todo eso, pero eso no está en la Biblia como tal, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tenga validez, porque lo que se menciona en la Biblia también es cuando pierde el sentido del que habla David de la comunión, ¿no? Eso es lo que no deberíamos de perder. No quién da o quién recibe la comunión, sino cuál es el sentido con lo que le está dando y cuál es el sentido con lo que le estoy recibiendo. Y esta parte la termino con algo que mencionaba yo en la comunidad también en la iglesia sobre los niños cuando hacen su primera comunión, que me toca preparar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros antes de tomar la comunión? ¿Cuál es la reflexión que tenemos antes de tomar la comunión? ¿O lo hacemos ya como un mero acto casi obligatorio como parte de la liturgia? Porque si tomamos en cuenta lo que David mencionaba, el hecho de tomar la comunión es casi como reafirmar un compromiso con Dios y con la comunidad. Y si nosotros no retomamos esa parte, entonces lo que estamos haciendo es, como decía el pastor Jaime, una repetición de un acto litúrgico que ha perdido toda validez, porque ya no se reflexiona, porque ya no va desde el corazón, porque no estoy asumiendo esta parte de formar un solo cuerpo con esa comunidad y con el Cristo que predico. Entonces, ese es el sentido de la comunión. Yo por eso invito a los chicos a hacer estas 4 partes, ¿no? De repasar mi vida, reconocer las cosas que estoy haciendo mal o en las que estoy diciéndole no a todo eso que Cristo le dice sí. Y después de eso, esta parte del arrepentimiento, es decir, quiero cambiar estas partes y acercarme entonces a tomar la comunión como una reafirmación de esto es en lo que de verdad creo y esto es lo que quiero hacer. Eso desde mi opinión, obviamente, pero yo creo que le vamos a guardar esa preguntita también a David para ahorita que se conecte, si es que se conecta. Obviamente no creo haber respondido la pregunta, hermana Marta, pero ese es un poco para mí lo importante de no solo de la comunión, sino de todos los momentos litúrgicos de nuestros domingos. ¿Desde dónde lo estamos haciendo? ¿Desde la repetición o desde una verdadera reflexión? La confesión, la oración, la comunión, todo eso tiene que ir acompañado de este compromiso de comunidad alternativa como cuerpo de Cristo. Bien, por ahí no me fijé quién levantó la mano primero, pero creo que fue Ivonne. Entonces escuchamos a Ivonne y luego a Mateo. Bueno, con respecto a lo que decía la hermana Marta y lo que tú contestaste, bueno, yo siento que esta parte que sí, que nos dice el hermano David, pues que no la hagamos desde la tradición y la repetición, sino que volvamos a tener un compromiso. Es que cada uno de nosotros tenemos que tener bien claro qué es la comunión, qué significa, tenerlo muy clarito. Ahora, en cuanto al orden, que si no está el pastor, que si no está X persona para impartir la comunión, es cuestión de orden, pero es que se nos olvida, o sea, si esta va como desdoblada, se puede desdoblar, o sea, sí, cierta persona la va a impartir, sí o no, pero ¿qué pasa si no está? Debemos de entender que si no está, cualquiera de nosotros lo puede hacer porque todos tenemos el mismo nivel de espiritualidad y todos hemos sido alcanzados por nuestro Señor Jesucristo y todos estamos capacitados para hacerlo. Obviamente hay un órgano de gobierno y que dice, bueno, pues están
tales personas y luego tales personas y luego hay una jerarquización. Entonces, si no está la persona que lo puede dar, entonces viene el que puede, el que sí puede y el que sí puede y el que sí puede, y entonces se cubra esta parte. Pero desgraciadamente los seres humanos nos casamos con las leyes y los preceptos y los hacemos una ley bien establecida. ¿Qué es lo que le pasó a los fariseos y escribas en tiempo de Jesús? Ellos tomaron la ley de Dios y lo hicieron así, en forma cuadrada, y se les olvidó el hombre, se les olvidó el amor de Dios hacia con nosotros y al revés. Entonces, estamos en el mismo rublo si nos casamos con esta parte. Hombre, no está mi pastor, pastora. Bueno, ¿quién le sigue? Hermano, vas tú. Todos podemos hacerlo, repito. A nosotros se nos ha dicho, porque vengo de una iglesia bautista donde las mujeres no nos paramos enfrente, pero se nos ha dicho desde el púlpito, si en un momento dado, mis hermanas, ustedes están en la obra misionera y por X circunstancia, porque es muy difícil ese trabajo, el pastor no llega, el líder que tiene que impartir el bautizo, la comunión, mis hermanas, ustedes también son hijas de Cristo y también ustedes tienen el mismo nivel de espiritualidad que cualquiera de nosotros y están en la libertad de hacerlo. Esto para mí es un gran paso para mi congregación y nuestra forma de pensar. Y así debe de hacerse, porque el Señor vino a romper ese paradigma. Es que no es la ley por la ley. La ley es nuestro ayo, decía Pablo, pero no es una cosa rigurosa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la culpa de hacerlo rígido y nosotros nos casamos con eso. Yo me acuerdo de una hermanita cuando yo empecé a militar en el cuerpo de Cristo, que iba yo a subirme a cantar con pantalones y me dice, hermana, no puedes subir con pantalones. Y yo nuevecita de paquete le digo, no, ¿por qué, hermana? Yo no entendí eso. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que por qué? Y entonces se acercó una hermana y dice, no le haga caso. Usted suba con lo que puede y traer bienestar. O sea, hay ese choque de que así no se hace, tiene que hacerse así porque las mujeres se visten así. Y la otra, Cristo vino por la persona y los corazones, no vino por las reglas impuestas por los mismos hombres. Y mi comentario. Gracias, Ivonne. Sí, es cierto, ¿no? De pronto, en nuestras iglesias pasa eso muy seguido. La forma se vuelve fondo y eso complica muchas veces. Insisto, no es que no haya esta parte de querer ordenar. Lo que a mí me parece muy arriesgado, por decirlo menos, es que muchas veces esta parte de ser el pastor y tener esta posibilidad de compartir la comunión se vuelve también un acto de poder para decidir quién toma y quién no toma la comunión. Y eso no está dentro de los alcances que tenemos ninguno de los cristianos y cristianas, ¿no? El pastor no puede definir quién se acerca y quién no, quién recibe y quién no la comunión. Entonces, si esa es la finalidad del pastor, entonces está tomando juicio. El pastor está emitiendo un juicio sobre las personas y no es esa como la finalidad. Entonces, sí, importante eso que decía Ivonne de las formas, ¿no? Nos casamos con las formas, con las liturgias, con los colores, con muchas cosas y se vuelven más importante que el mismo ministerio de Cristo. Mateo y Anet, por favor. Sí, varias ocasiones ha venido gente visitando nuestra misa y si veo que no comulgan y después yo les digo, no lo estoy juzgando y no pasa nada, pero simplemente tengo la curiosidad de por qué no comulgó y varias personas me dicen, ay, pastor, es que no me he confesado en tanto tiempo. Y mis congregantes, cuando hacemos la breve orden de confesión,
yo les digo, esta es confesión. Estamos poniendo nuestras fallitas o fallotas ante nuestro Dios Padre, pidiendo su perdón y es confesión. Les digo, lo hacemos al inicio de la misa para que más adelante todo mundo que quiera comulgar pueden comulgar a gustos. Yo también, una señora estaba hablando conmigo y llegó el tema, llegó a que sí, que ella no había comulgado. Y ella dice, no, pues pastor, mira, es esto. Mi esposa y yo no estamos casados por la iglesia. Dije, oye, y pues, ¿cuántos años llevan juntos? Y ella me dijo, 30 años. Entonces, mi pobre hermana no había comulgado en 30 años porque una regla dice que si no están casados por la iglesia, no se pueden comulgar. Entonces, recientemente, cuando hablo a la congregación acerca de la comunión, les digo, mira, todos pasamos por la experiencia de la pandemia. Llegó el momento donde fuimos con los doctores y ellos nos dieron una vacuna con todo lo que nuestro cuerpo necesitaba para pelear contra el COVID. Y después de un tiempo, fuimos otra vez para un refuerzo. Y yo les dije, la comunión es como un refuerzo, más que no duele. Pero les dije, es un refuerzo porque cuando comulgamos, todo que Jesús nos enseñó, todo lo que nos enseñó, todo lo que nos mostró, nos llega a la mente. Entonces, a comulgar es como un refuerzo de lo que debemos tener en nuestros corazones cuando salimos de la iglesia para enfrentar otra semana de la vida que vivimos. Entonces, y es algo que yo me preocupa, pero no a tal punto que no hago nada, pero digo, ah, la gente tiene que entender que la comunión es tan especial. Les digo, Jesús hizo una manera en que por los últimos 2000 años su mano pasa y cuando les doy la comunión es como convivir con Jesús físicamente. Entonces, les digo, es tan especial. Este domingo yo no voy a estar y confieso que hice algo para hacerlos sentir más a gusto. La semana pasada yo consagré doble hostias y doble jugo de uva. Ahora, cuando se reúnen este domingo, los miembros del concilio que van a encabezar el servicio de distribución de comunión, les van a recordar. ¿Se acuerdan? Pastor Mateo consagró esta comunión y este jugo de uva. Y lo que yo quiero que ellos sientan que aunque yo no estoy allí, que de todos modos Jesús está con ellos y están todos conviviendo con Jesús en la Santa Comunión. Y pues yo espero que eso es lo que ellos sienten, pero yo sé que hay algunos que dicen, no, si Pastor Mateo no lo consagró, no es comunión. Entonces quiero quitarles esa imagen poco a poco de que Jesús dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré. No importa si yo no estoy, ellos están allí. Entonces quiero que convivan ese momento con Jesucristo. Ya. Gracias, Mateo. Ya vi que, ya me avisaron, Toña me avisó que está David ahí conectado, más que no había dicho nada, entonces no lo había yo visto. No sé si escuchó la pregunta de Marta. Nada más quisiera tomar un minutito para dos cosas que me despierta lo que comenta Mateo. La primera es,
Es cierto, cuando David pregunta qué iglesia debe morir, yo creo fielmente que la iglesia que debe morir es la que no permite que los demás y las demás se acerquen a la mesa del Señor, ¿no? O sea, una iglesia que pone barreras en vez de hacer la invitación a compartir la mesa, no puede ser una iglesia como que se llame cuerpo de Cristo. Esa es una respuesta pues a cuál iglesia debe o debería de morir. Y es cierto, tenemos cosas muy arraigadas. Y lo que el pastor Mateo mencionaba ahorita al final, conectándolo con la pregunta que hacía la hermana Marta, yo creo que no son ocurrencias también. No todo lo que está dentro de la iglesia está mal tampoco. Lo que pasa es que hay que resignificarlo. Y hay que hacerlo como Jesús lo hace, tomando lo que ya tenemos, pero leyéndolo desde otra perspectiva. No quiere decir que entonces ahora no vamos a tener comunión, sino rescatar eso que era importante para Jesús de la comunión. Jesús no se inventó la comunión, resignificó la cena pascual, ¿no? Y le dio otro significado porque se había perdido entre justamente las ocurrencias de los fariseos, los maestros de la ley, había perdido todo el significado y hay que resignificar. Entonces, eso, resignificar e invitar a una mesa abierta, creo yo que son dos cosas. David, no sé si escuchaste por ahí la inquietud y si quieres por ahí también constar y qué bueno que ya andas por aquí. Gracias, Miguel. Sí, tuve otro culto en línea y por eso grabé la participación y me uní tarde, pero sí, escuchando, bueno, escuché desde lo que comentó Jaime, muy interesante. Qué bueno que pueden seguir este diálogo sin mí. Me da mucho gusto escuchar pero y también como acompañar de esta forma. Sí, escuché la pregunta de Marta y varios de ustedes contestaron bien, ¿no? Nada más agregaría esto de que dar la comunión no es simplemente decir unas palabras y repartir pan y copas, ¿no? Sino que la razón por la que generalmente se hace, o sea, eso lo hace un pastor, es que es un acto pastoral, es un acto, o sea, si yo estoy dando la comunión, la estoy dando a personas de quienes yo soy pastor o pastora, que les estoy sirviendo, que conozco sus vidas, que conozco sus luchas, porque las estoy pastoreando, ¿no? Conozco sus inquietudes, las estoy acompañando. Entonces, por eso generalmente se le delega esa función al pastor o la pastora, no porque tenga como un poder especial o algo así, sino porque es un acto pastoral. No simplemente repartir pan y vino, sino a personas a quienes se está pastoreando, ¿no? Pero esto tiene una lógica que muchas personas no conocen, a veces no se explican bien en las congregaciones. Y también alguien mencionó esto de un acto de poder, ¿no? Eso también se ha dado, se han preservado muchas ideas como muy católicas que en principio la Iglesia Luterana cuestionó, pero que se siguen manejando. Una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Alguien mencionó esto de la validez, ¿no? Ahorita dijo Mateo que luego dicen, no, si no da al pastor, no es comunión. Y yo diría, si, ¿cómo que validez? O sea, ese tipo de lenguaje como que suena como que estamos haciendo una obra para ganar el favor de Dios y Dios va a decir, no, tú no comulgaste, o sea, no borraste tus pecados porque no fue una comunión válida, ¿no? O sea, cuando estamos todavía pensando en esas categorías, estamos mal, ¿no? O sea, sería un poco, bueno, relacionado con lavamiento de los pies, ¿no? Tú lavaste los pies, de una forma que no fue válida, ¿eh? O sea, no, o sea, esa mentalidad es como totalmente contraria a lo que es la comunión. Y yo diría, pues si yo comí y bebí con mis hermanos y hermanas en la fe y tuvo este significado entre nosotros, ¿cómo voy a decir que no comulgué o que eso no fue comunión, ¿no? O sea, sí fue comunión porque comimos juntos y bebimos juntos y todo esto, ¿no? Nada más que a lo mejor no se le dio digamos, todo el significado que se le pudo haber dado, ¿no? Pero
Son cuestiones que no podemos entrar como muy a fondo aquí, pero entender esa lógica, pero sobre todo yo creo que lo que quise enfatizar en esta reflexión, o sea, ¿qué significa para mi vida? ¿Qué significa que yo como, qué significa esta mentalidad en la iglesia? Y la pregunta, o sea, nos perdemos en estas discusiones de quién debe comulgar, quién no debe comulgar, y no preguntamos, lo que estamos haciendo está formando comunidad, está fortaleciéndonos, nos está forjando el carácter y la mentalidad de lavarnos los pies a los otros. Esa es la pregunta que para mí, esa es la pregunta que le importa a Jesús. Cuando nosotros estamos, y también a Pablo cuando dice, examínese cada uno y todo eso, la pregunta es, ¿esto está haciéndonos comunidad y llevándonos a vivir esa comunidad, no solo con los que estamos presentes, sino también otras comunidades de fe y también con personas que no son de la comunidad? Entonces, si nos enfocamos en eso, ¿no? Y en esa mentalidad de lavar pies, ¿no? O sea, todo el significado simbólico de eso. Eso es lo que le interesaba a Jesús en ese momento y por eso como hizo estas cosas y les dio importancia. Y esas son las preguntas que nos debe preocupar en la iglesia, ¿no? O sea, si realmente estamos cumpliendo con el espíritu de lo que Jesús quiso instituir a través de de estos actos, ¿no? Bueno, Pero ahí bueno, muy interesante escuchar sus discusiones. el hermano Jaime por ahí levantó la mano. Adelante, pastor. Sí, yo creo que nuestras iglesias realmente tenemos voy a decirlo así, hay un paquete de formalidad, ¿no? Hay cosas que están dentro de un canon, ¿ya? Hay una formalidad. Pero ¿qué pasa cuando no alcanzamos a completar la formalidad? ¿Verdad? Pero yo creo que es aquí donde cualquier cosa que hagamos en la comunidad, yo creo que es la comunidad de fe la que debe de validarla y legitimarla. Y entonces al final no importa si es el delegado, si es el enviado, si es el pastor, si es el que debía de ser, si es el que vino o el que no debía de estar, pero al final es la comunidad la que legitima y la que dice, bueno, lo vamos a hacer así de esta manera hoy. Y asumimos la responsabilidad y somos corresponsables y copartícipes del esfuerzo. Yo creo que nosotros tenemos que caminar hacia eso, ¿verdad? Yo recuerdo algo, no es el caso, pero se parece, una vez vino a la iglesia una anciana líder de la iglesia, una mujer comprometidísima con el trabajo de la iglesia, y entonces su marido en ese momento estaba muy enfermo, muy grave. Y ella vino a decirme, pastor, me dice, yo creo que Ruperto se me va a morir y yo necesito que usted lo bautice. Y yo quiero que usted lo bautice. Y nosotros como bautistas primero tenemos que pasar un proceso, hay que instruir al candidato, hay que hacerle una entrevista y eso demora mínimo 6 meses, ¿verdad? Y luego hay que llevarlo a una asamblea y que toda la congregación esté de acuerdo si lo aceptamos o no. Pero la hermana no tenía más, ella decía, este hombre del domingo no pasa, entonces yo quiero que lo bautice. Y ese mismo día nosotros en la tarde teníamos una celebración. Y yo dije, bueno, déjame, voy a ver. Y yo platiqué con toda la congregación y les dije, miren, la Conchita nos está planteando este asunto. Su marido se está muriendo y ella quiere que lo bauticemos. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero no quiero hacerlo solo. Yo quiero contar con el permiso de ustedes y la aprobación de ustedes para hacerlo. Y la congregación dijo, bueno, hagámoslo. Y a mí me sorprendió porque fue una cuestión, cambiamos el sentido de la celebración que íbamos a tener y nos fuimos a la casa de la Conchita y aquello cambió, dejamos, o sea, sí había algo de fiesta, de festividad, pero al final, o sea, hicimos el acto
Y entonces era un compromiso de todos. Al final todos apoyaron y dijeron, sí, está así. Y entonces, y la congregación, entonces, el gesto de venir y de apoyar legitimó realmente lo que habíamos hecho, ¿verdad? Entonces yo creo que también es ahí donde nosotros tenemos que apelar a que si en la iglesia todos somos hijos de Dios, hijas de Dios, hijas de Cristo, hijos de Cristo, entonces creo que tenemos esa capacidad también para convocarnos y en esa línea poder hacerlo. No somos más que otros ni menos que otros, ¿verdad? Los que hacemos el trabajo de liderazgo en nuestra calidad de pastores somos eso. Ayudamos a facilitar, ayudamos a conducir, pero lastimosamente algunos colegas usan esos juegos de poder que son los que complican la vida de las iglesias. Muchas gracias, pastor. No sé si hay alguien más. Son 8:27. Estamos al filito ya de terminar. No sé si hay alguien más que quisiera tomar 2 minutos, sino para irnos despidiendo también. Quizá en lo que alguien se anima a esto que mencionaba el pastor Jaime, algo que me quisiera compartir, que quizá no es respuesta, pero que es una anécdota muy bonita, o dos anécdotas muy bonitas. En nuestra comunidad también, de pronto hemos tenido estos gestos que nos recuerdan que, y no quiero pavonearme de la comunidad en la que estoy, ¿no? Pero eh, hemos tenido gestos que nos recuerdan el verdadero sentido de la comunión. Recuerdo, por ejemplo, una persona que por muchos años no tomaba la comunión, iba a la iglesia, conocía a todo mundo, don Pedro Sala, ustedes saben quién es, David, Marta, Alicia. Y recuerdo muy bien la parte, en un culto de Navidad que él decidió, pocos años antes de fallecer, levantarse y pasar a tomar la comunión. Por alguna razón en ese momento él se sintió invitado a eso, a pesar de estar mucho tiempo ahí. Y eso es una parte muy interesante. ¿Qué le movió a él a dar ese paso que no había querido dar? Esa es una. Y la otra, 31 de octubre del 2018, nos acaban de dar el registro de AR, a nosotros ya como Iglesia de Buen Pastor. Hicimos una celebración ecuménica interreligiosa. Invité a dos amigos muy queridos que son budistas. Obviamente, ellos no tienen comunión en sus comunidades, ¿no? Eh, bueno, no en esta fórmula de comunión que tenemos nosotros. Y cuando llegó la parte de la comunión, separaron todos nuestros amigos cristianos y separaron ellos dos. Al final, yo no me quería quedar con la duda y yo le dije, ¿por qué pasaron a tomar la comunión? Y la respuesta de Dios fue, nos sentimos invitados a hacerlo. Nos sentimos bien y nos sentimos invitados a hacerlo. Ese, para mí, es uno de los sentidos más importantes de la comunión. Cuando Jesús hace la comunión, invita, hagan esto, ¿no? Vengan, aquí está el Cordero de Dios. Y en ese sentido, creo que esa es una de las cosas más importantes del servicio, invitar, ¿no? Invitar a formar parte de, no importa si eres budista, si eres bautista, si eres, cómo formamos cuerpo de Cristo entre todos y todas, y abrir esa invitación. Eso quería compartir solamente como anécdotas que han pasado en el marco de la celebración de la comunión. Entonces, no sé si son 8:30 en punto, no sé si David quiere cerrar con algo. Bueno, yo iba a compartir Adelante. una historia lo hago muy brevemente. Marta y Antonio eran de la congregación, pero cuando yo llegué a hacer mi vicariato, fue en 1982, ahí en el Buen Pastor, y uno de los primeros domingos llegó una señora, al culto en español, y estaba como pues muy afectada, pero no pasó a comulgar y después apenas había acabado y pidió hablar conmigo. Y le dije, sí, cómo no, y nos fuimos al cuarto a un lado ahí del templo. Y le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Y ella dijo, me empezó a explicar que había sido víctima del abuso por parte de su esposo, que se había divorciado y no sé qué. Yo pensé que era una cuestión pastoral, pero luego como terminó le dije, ¿y qué se le puede, y qué se le ofrece? Dice, pues nada más una cosa, dice, yo quiero comulgar porque ya no me dejan comulgar bueno, en su iglesia católica. Y había llegado desde Tepepan, si ustedes conocen la Ciudad de México, o sea, lejísimo. Simplemente lo único que quería la pobre era
comulgar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas historias bonitas que se podrían compartir de eso, pero nada más agrego que tenemos 2 semanas más sobre estos temas de Cuaresma. La próxima semana vamos a hacer un poco más de Jesús, de su arresto y todo eso, y dentro de 15 días la escena de la crucifixión, ¿no? Y también si, seguimos con esta pregunta, ¿qué nos dice todo esto para este tema de la iglesia que debe morir, ¿no? La iglesia que debe cambiar, ¿no? Entonces, nada más, bueno, gracias también a Miguel por dirigir esta sesión, que no pude estar, realmente es una alegría para mí saber que si por alguna razón no puedo estar, ustedes siguen adelante y esto no depende solamente de mí. Muy bien, pues muchas gracias y ojalá que el tema que puso David, ¿no? Una cena para recordar, pues esto también es cena, ¿no? Lo que hemos compartido es carnita, es bebida, es saludable, entonces que eso también se nos quede para el recuerdo, para la reflexión, invitarles a que compartan también este espacio a través de YouTube o del Facebook de la iglesia con quienes ustedes consideren y pues nos vemos aquí el próximo viernes. Muchas gracias a todos y todas, Mateo, Anet, Marta, Jaime, la hermana Ivonne, hermana Alicia, recién llegada desde las Europas, Viviana, Toña y David. Bueno, pues buenas noches a todos y todas y nos vemos el viernes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Bye. Ya se quedó solo la familia Brondos ahí. Ah, sí, entonces, Miguel, luego no sé cómo me quieres pasar la grabación, si subirla a la nube o... Ahorita, déjame cerrar, de hecho me he parado la grabación.